En D2L podemos crear también una pregunta de desarrollo, donde el estudiante tenga que escribir más de una palabra. Es la única pregunta que no califica el sistema, sino que el profesor la debe calificar. Y se llama pregunta de respuesta escrita. Para crear esa pregunta, de igual manera que en las otras preguntas, tenemos la opción del título, que es opcional, y un texto de pregunta que es obligatorio. Por ejemplo, describen un párrafo que es para ustedes las artes liberales. El texto de pregunta puede ir como título o el título puede ir en blanco. No hay ningún problema. El profesor es libre de poner en el título un indicio respecto del texto de pregunta o para facilidad puede poner el mismo texto. Recuerde que el texto de pregunta es donde debe ser lo más específico posible porque el texto de pregunta es lo que le va a aparecer al estudiante. El título de pregunta solo le va a aparecer al profesor cuando esté viendo la biblioteca de preguntas de forma general. El puntaje de la pregunta puede posteriormente modificarse, por tanto no es relevante establecer un puntaje este momento. La dificultad es una etiqueta que le permite al profesor clasificar las preguntas por dificultad y puede variar de 1 hasta 5. Esta etiqueta no es visible por parte del estudiante, únicamente es por fines organizativos del profesor. El texto de pregunta está dentro de un cuadro de texto editable donde se puede cambiar, entre otras cosas, tamaños, formatos, colores. Se pueden utilizar el editor de ecuaciones. Se puede trabajar con el editor de HTML. Se puede insertar imágenes, enlaces y otros recursos. También puede utilizar el botón insertar una imagen. La diferencia entre la imagen de la parte superior y la imagen de la parte inferior es que el botón de la parte superior va a hacer que la imagen se incruste dentro del texto y el botón de la parte inferior hace que la imagen se cargue como un archivo adjunto, el cual el estudiante tiene que dar clic para descargarlo. Cuando una imagen es cargada como adjunto, se habilita el botón descripción. Es la descripción de la imagen anterior. Aquí en opciones tenemos las filas y columnas a establecer. Por defecto se muestran 5 filas y 80 columnas. Y texto inicial es el espacio en el cual el estudiante puede desarrollar la respuesta. Este tipo de pregunta es súper sencillo de configurar. Simplemente configura la pregunta y establece las filas y columnas. ¿Cómo sabemos cuánto de filas y cuánto de columnas debemos establecer? Para saber eso podemos utilizar el botón vista previa. Con 5 filas y 80 columnas tenemos este espacio. Clic en vista previa y tenemos un cuadro de este tamaño. Este cuadro representa 5 filas y 80 columnas. Damos clic en listo para salir. Podemos cambiar las filas y columnas y ver qué pasa. Clic en vista previa nuevamente y ahora tenemos un cuadro de texto más grande. Observe que el cuadro de texto no me permite cambiar el tipo de letra, no me permite insertar ecuaciones, cambiar el tipo de color, nada, simplemente es un editor de texto plano. Pero esto se puede cambiar para que el estudiante tenga todos los menús que el profesor dispone al crear la pregunta. Para eso regresamos a editar la pregunta, damos clic en listo. Y si queremos que al estudiante también le aparezca todo este menú de la parte superior, tenemos que habilitar esta casilla. Permitir el uso del editor de HTML para las respuestas. Una vez habilitada la casilla, doy clic nuevamente en vista previa y podemos observar que ahora ya me permite cambiar las fuentes y con este botón puedo desplegar todas las herramientas. Puedo cambiar los colores y demás. Doy clic en listo para salir de esta previsualización y continúo con las demás opciones que tiene la pregunta. Existe un cuadro clave de respuesta, el cual, como indica la descripción, que permite dar una pista al profesor para el momento de calificación, tal y como se muestra en esta descripción de la parte inferior. Lo que se escriba en este campo clave de respuesta no se visualizará al estudiante.
Simplemente será visible para el profesor cuando tenga que calificar. Recuerde que esta es una pregunta de calificación manual. La referencia de pregunta tiene el mismo propósito anterior. Y la retroalimentación es una retroalimentación general que aparecerá sin importar lo que haya contestado el estudiante. Esta retroalimentación, al igual que en las demás preguntas, solo es visible una vez que el estudiante ya ha terminado de dar la prueba y si el profesor configuró que se vean las retroalimentaciones. Una vez culminada la configuración de la prueba, podemos dar clic en guardar. Si damos clic en guardar y copiar, se guarda esta pregunta y se crea otra con el mismo texto que hemos configurado previamente, con todas las configuraciones que hayamos hecho. La idea de guardar y copiar es que usted cree una pregunta y después va a crear otra pregunta muy similar a la anterior. De manera que si es que usted tiene que cambiar una o dos palabras, no tenga que estar configurando todo de nuevo, sino que simplemente cambia donde corresponde. El botón guardar y nuevo guarda esta pregunta y crea una nueva plantilla del mismo tipo de pregunta que está trabajando, en este caso una pregunta de respuesta escrita, pero todos los campos desde cero, todos los campos en blanco y las configuraciones que vienen por defecto. Si es que no desea guardar el trabajo que está realizando en este momento, puede dar clic en el botón cancelar y no se guarda nada de lo que se ha trabajado o modificado. En este caso le doy clic en guardar y tengo una pregunta de tipo respuesta escrita, de 1 punto por el momento y de dificultad 1. La obligatoriedad se definirá cuando esté configurando la prueba y me muestra la fecha y hora de la creación de la pregunta.